Reciban un cordial saludo. Soy la doctora Gisela Quintero, docente investigadora de la Universidad Nacional de Chimborazo. A continuación les presentaré los resultados de una investigación sobre cómo escribir ensayos académicos. Las principales ideas acerca de la problemática para escribir ensayos académicos se pone de manifiesto en todos los textos que los estudiantes han reportado y siguen reportando. ¿Dónde está la situación y cuáles son los síntomas principales de esta problemática? Primero, que los estudiantes escriben sin una preparación, no siguen un proceso planificado, además no escriben, y muchísimo menos un texto tan complejo como lo es un ensayo. Texto que usualmente se les está pidiendo cada vez más a los estudiantes universitarios para que evidencien sus aprendizajes en las diversas asignaturas de sus carreras. El problema ha estado también en que no se les enseña de manera planificada. Se da por descontado que ellos ya saben escribir cuando entran a la universidad, y esto es un error que todos sabemos que se está cometiendo, sobre todo los docentes que enseñan a escribir. No es un problema solamente del profesor de lengua y literatura, sino es un problema de todos los profesores universitarios que piden trabajos escritos y mucho más cuando son ensayos. Dado que el ensayo es un texto largo en el que el autor pone de manifiesto una tesis y esta tesis es defendida con unos argumentos. Entonces no se trata de que los estudiantes universitarios escriban ensayos literarios ni ensayos filosóficos, sino justamente ensayos académicos, en la que ellos ponen de manifiesto una tesis o posición acerca de una temática, y esta temática es defendida con argumentos. De manera que si nosotros enseñamos a los estudiantes de manera planificada, organizada, que es necesario aprender a escribir textos, mucho más si son ensayos, nosotros podemos generar en ellos muchas posibilidades de escritura y de éxito. Por lo tanto, el problema que se presenta en la investigación es cómo contribuir a desarrollar en los estudiantes universitarios la habilidad para escribir ensayos académicos. ¿Cómo se puede contribuir a ello? En correspondencia con este problema se formuló el objetivo general, que consistió en elaborar una estrategia didáctica para que los estudiantes desarrollaran precisamente la habilidad de escribir ensayos académicos. Recordemos que no estamos en presencia de ensayos filosóficos, sino de ensayos académicos que tienen un nivel de exigencia diferente. En la investigación participaron 12 docentes del área de lengua y literatura y 26 estudiantes, 21 del sexo femenino y 5 del sexo masculino. Como principal elemento o componente de la estrategia pedagógica, se diseñó un núcleo metodológico que consistió en revisar el programa completo sobre la enseñanza de escritura, la expresión escrita, los objetivos, los contenidos, las tareas, los métodos de enseñanza, los medios y sobre todo el control y evaluación. Todo ello corresponde o nos lleva a generar un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente. Con relación a este núcleo metodológico de la estrategia, se diseñaron unos momentos funcionales que orientaron al éxito de la investigación. En primer lugar, hay que decirles a los estudiantes cómo pueden orientarse a través de la base orientadora de la acción, cómo pueden llevar a cabo la acción, en este caso se llama habilidad para escribir ensayos académicos, cuáles son las condiciones para la ejecución de esa tarea, cuáles son las características de la tarea, cuál es el modelo o el ejemplo para que ellos sigan y escriban exitosamente y lleven a cabo la tarea, y después el control de la tarea. Todo ello se les enseñó a través de las clases que se dieron durante todo un semestre y que les permitió a los estudiantes conocer que la escritura debe ser un proceso planificado,
revisado sobre todo y controlado. Para tal fin se diseñó un cuadernillo de ejercicios para la escritura de estos ensayos académicos. Se les fue llevando poco a poco de manera que ellos trabajaran los ejercicios en sus casas y reportaran nuevamente en la clase. Fueron poco a poco llenando esos ejercicios y esto les permitió seguir adelante hasta el final a través de varios borradores, de una y otra vez el diseño de varios borradores, hasta que al final redactaron la versión final de su ensayo, que fue presentada en un evento científico preparado y organizado especialmente para los estudiantes en ese momento, y se llamó Primer Coloquio Estudiantil de los Estudiantes Universitarios. Ellos mencionaron, leyeron, presentaron sus ensayos y pusieron de manifiesto sus ideas a través de la argumentación y de la toma de posición ante ciertas temáticas que en ese momento a ellos les estaba interesando. El experimento pedagógico tuvo 3 fases fundamentales. La primera fue el diagnóstico del nivel de desarrollo de la habilidad. El segundo momento fue el proceso formativo, la enseñanza-aprendizaje de la estrategia didáctica, y finalmente la evaluación de la estrategia que se puso en marcha. Los resultados cualitativos son muy interesantes y los resultados cuantitativos, si se comparan con relación al nivel de desarrollo de la habilidad en el momento en que se hizo la constatación inicial con relación a la constatación final, son muy halagadores y exitosos. En la constatación inicial, la habilidad estaba en un nivel muy bajo. El 62% de los estudiantes estaban ubicados en un nivel muy bajo con relación a la actividad de planificar, textualizar y revisar. De manera que esto nos permitió darnos cuenta que necesitaban la experiencia pedagógica. Esta experiencia pedagógica consistió en diseñar 33 operaciones que derivaban de 3 acciones fundamentales: la planificación, la textualización y la revisión. Por lo general, la gente no planifica lo que va a escribir, no tiene un esquema, no lleva a cabo una estructura, se sienta frente a la hoja en blanco y empieza a escribir sin ningún tipo de orientación. Todos sabemos que la orientación es fundamental para el éxito de una tarea, por lo tanto, se les enseñó qué planificar. Con relación a esta acción, ellos tenían que identificar los lectores potenciales de su escrito, cuáles eran el contexto en el que se iba a leer, porque la idea es que los lectores de sus ensayos realmente fueran reales, y eso ocurrió. Siempre la gente escribe, cuando lo hace en clase, para lectores inexistentes y reales. En este caso, toda la comunidad universitaria iba a escuchar sus ensayos y a leer sus ensayos. En la acción de textualizar también se les enseñó cómo hacerlo, cómo tomar en cuenta algunas acciones, algunas operaciones que ya vamos a detallar, y también en la acción de revisar se les enseñó cómo hacer. De las 33 operaciones que primero se diseñaron, se derivaron en 13 operaciones fundamentales que están interrelacionadas con 3 dimensiones de la lingüística, como lo son la pragmática, la semántica y la sintaxis. Con relación a la pragmática, como ya se mencionó, los estudiantes tenían el conocimiento de los lectores potenciales de sus ensayos. ¿Cuál era la intención comunicativa? ¿Para qué querían escribir? Adecuaron el texto a las características de los potenciales lectores, dado que no es igual escribir un ensayo filosófico ni literario a un ensayo académico. De manera que todo esto se les enseñó a estos estudiantes para que ya planificaran con la antelación cuál era el contexto lector de sus ensayos. Se les insistió muchísimo en que deberían tomar posición ante una temática y determinar los argumentos que justificaran su posición, con evidencias,
con ejemplos, con citas, con datos objetivos, con autores y con porcentajes. No podemos escribir y argumentar sin evidencia, sin un aval. En el segundo caso, con relación a la dimensión de la semántica, se les enseñó que el texto debe tener una secuencia de ideas que empieza desde el primer párrafo hasta el último. Existe una coherencia local, es decir, en cada párrafo, pero también existe una coherencia global de todo el texto. Cada argumento, cada párrafo se interrelaciona con el anterior. De manera que en cuanto a la temática de la semántica, ellos deberían seguir la secuencia de sus ideas hasta la conclusión, que consistió en elaborar un resumen o en presentar las principales ideas de su ensayo. En este caso tenían que considerar la terminología adecuada del contexto lector de sus ensayos y considerar las características morfosintácticas del discurso científico. Con relación a la tercera dimensión, llamada sintaxis, se les enseñó que existen medios lingüísticos funcionales que les permiten la contraargumentación y que los pusieron de manifiesto en sus escritos, además de utilizar adecuadamente los conectores argumentativos y contraargumentativos. Y finalmente, establecer una adecuada macroestructura formal en correspondencia con una macroestructura semántica del ensayo. Todo esto toma tiempo y se realizó durante un semestre de trabajo con los estudiantes que culminó finalmente en la presentación de sus ensayos en un coloquio estudiantil. Finalmente, se realizó una constatación luego de la fase formativa y los resultados fueron bastante interesantes. Del nivel bajo de 62%, ahora tenemos un nivel muy alto del 62%. Por supuesto, hubo estudiantes que no lograron llegar a operacionalizar las 13 operaciones que se mencionaron anteriormente y que se mostraron en la lámina, sino que lograron llegar hasta cierto nivel. Sin embargo, los resultados de la investigación nos generan como resultado que es necesario, es importante que se enseñe a escribir los textos dependiendo de sus características y del contexto lector. Es decir, que si vamos a enseñar a escribir poemas, hay que enseñar a escribir con la estructura del poema, y si vamos a enseñar a escribir novelas, igual. Y en este caso, el texto llamado ensayo académico tiene sus características y su estructura y debe ser enseñado, dado que los estudiantes no saben cómo se hace y por eso hay que planificar su enseñanza. Como principales conclusiones de la investigación, podemos derivar que la estrategia propone una metodología diferente para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la construcción de ensayos, ya que la planificación, la textualización, la revisión se presentan en una relación de interdependencia con las dimensiones como son la sintaxis, la semántica y la pragmática, para la elaboración de 35 indicadores textuales que finalmente derivaron en 13. Una vez más se corroboró que la sintaxis sigue siendo para los estudiantes un contenido de aprendizaje de mayor complejidad, dado que no es tan sencillo para ellos utilizar medios de conexión argumentativos y contraargumentativos. Nadie se los ha enseñado, no lo conocen, no saben cómo presentar una macroestructura ni una microestructura semántica del ensayo. Por lo tanto, sigue siendo la sintaxis un problema bastante serio y de mayor complejidad para los estudiantes. Otra de las conclusiones es que se propone una estrategia didáctica para que sea mejorada por otros momentos, otras investigaciones, y que sea aprobada una y otra vez, de manera que se sistematice la metodología que se empleó en la investigación, justamente para que los estudiantes aprendan exitosamente a escribir ensayos académicos. Bien, hasta aquí los resultados de esta investigación. Espero que haya sido de su interés
y que podamos compartir en futuros momentos. Gracias por su atención y hasta la próxima.